¿Te gustaría saber cómo planificarte mejor para lograr tu cambio profesional o los objetivos de tu emprendimiento? ¿Quieres poner en marcha un cambio profesional pero no tienes ni la menor idea de por dónde empezar? ¿O quizás sientes que es imposible entre tu trabajo a jornada completa y tus obligaciones o tus cargas familiares? Si realmente te está costando poner en marcha eso que quieres porque tienes dudas acerca de cómo planificarte, quédate porque hoy te lo cuento todo sobre cómo planificar una reinvención profesional y no morir en el intento. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, soy Marina de Luna, soy coach especializada en reinvención profesional y mentora de marca personal para emprendedores digitales. Hoy vengo a hablarte del temazo, la planificación, aquello sin lo cual, lo mires por donde lo mires, no vas a tener éxito, es imposible. Sin una buena planificación estamos totalmente vendidos, sea lo que queramos hacer. Pero vamos a empezar por el principio. El punto número uno del que quiero hablarte en este vídeo, sin lugar a dudas, es ¿por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto planificar? Es obvio, todos tenemos un montón de exigencias en nuestro día a día, exigencias profesionales, exigencias personales. Tenemos un trabajo a jornada completa, pero cuando salimos del trabajo nos pensamos que todo lo que queda es tiempo libre, y no es así, porque después de nuestras obligaciones profesionales vienen las obligaciones personales. Personas dependientes a nuestro cargo, ya sean nuestros hijos, personas mayores, alguien en casa con alguna enfermedad, sea lo que sea. Pero por otro lado tenemos tareas de la casa por hacer, tenemos que preparar comidas, tenemos traslados, tenemos un montón de cosas que van sumando cargas a nuestra lista. Pero es que después de todo esto tenemos nuestro autocuidado, que si tengo que hacer ejercicio, que si tengo que planificar los menús de la semana, que si tengo que tomarme un tiempo para relajarme, obligaciones entre comillas sociales. Para mantener mi salud mental necesito relacionarme con otras personas, tener ocio, ya sea ocio social, ocio cultural, un montón de cosas. ¿Y qué pasa con todo esto? Que acabo rendido. Por lo tanto, por un lado están todas esas exigencias, pero por otro lado está el cansancio que hoy en día, preguntes a quien preguntes, se adueña de la vida de todos. Caemos en la cama por la noche fulminados, algunos a dormir como una marmota y otros todo ese cansancio y todas esas exigencias y cargas mentales le provocan insomnio y se mete en una rueda de ratón. Entonces, ¿cómo vamos a planificarnos? ¿Cómo vamos a realmente encontrar tiempo de calidad para crear una nueva opción profesional? Es muy difícil. Y por otro lado, tenemos el tema de la procrastinación. Tengo gente que me dice, Marina, no puedo hacer esto porque no consigo sacar el tiempo. Y otra gente que me dice, Marina, no sé qué pasa aquí, pero yo procrastino, no me pongo con las tareas, no las llevo a cabo, sé lo que tengo que hacer, pero no hay manera de animarme a arrancar. Bueno, pues yo vengo a decirte que la procrastinación muy raramente es una cuestión de pereza. Puede que no lleguemos a hacer X tareas por cansancio, pero cuando estamos procrastinando algo, normalmente hay una causa ahí que es quizás menos consciente de lo que nos gustaría, porque si la tuviésemos bien identificada sería más fácil vencerla, que nos está frenando, que no nos está dejando ponernos en marcha. Esto puede venir por dos motivos. Uno, más práctico, que tiene que ver con no tener claro los pasos que tengo que dar para lograr cierto objetivo, y otro que tiene que ver más con una cuestión emocional o de mentalidad, y es que quizás tengo muy claro lo que quiero hacer, pero me cago de miedo, entonces nunca lo hago y procrastino, y cuando he reservado un tiempo para ponerme a hacer esa tarea, resulta que no logro hacerla porque yo misma me auto boicoteo para no llegar a empezar. Todo esto son cosas que están provocando que nuestra planificación no sea efectiva. Si es una cuestión de mentalidad, te voy a redirigir a algunos otros vídeos en los que te cuento cuáles son los obstáculos más importantes a la hora de reinventarnos profesionalmente, en el que principalmente hablo de los miedos típicos de la reinvención profesional. Tengo otro en el que te dejaré también por aquí, hablo del síndrome del impostor, y son herramientas que pueden ayudarte a vencer ese miedo que te está haciendo procrastinar. Pero ¿qué pasa cuando realmente no encuentras el tiempo? Cuando no logras hacer un hueco en tu agenda, cuando tienes tantas obligaciones, tantas otras cosas que quieres hacer que no logras priorizarlo y no llega a materializarse. Y aquí vamos con el punto número 2. ¿Qué hacer para planificar? Lo primero que yo te voy a recomendar es que te masterices en usar Google Calendar.
Es una herramienta que siempre recomiendo a todo el mundo. Es totalmente gratuita, es muy fácil de utilizar, la puedes consultar en tu ordenador, la puedes consultar en tu teléfono, allí donde vayas, puedes sincronizar tus calendarios de Google Calendar con otras personas, súper útil. Yo utilizo Google Calendar a la vez que utilizo otras plataformas más complejas, algunas gratuitas, otras de pago, para tener diversas funciones, pero digamos que Google Calendar es como el campamento base. Una vez que te familiarizas con esta herramienta, yo te recomiendo que hagas un calendario semanal realista. ¿Realista qué implica? Que no hagas un calendario con lo que te gustaría hacer, sino que hagas un calendario con lo que realmente haces y hagas una estimación de tiempo. Es decir, si yo tengo que trabajar de tal hora a tal hora, lo pongo ahí, pero tengo que contar no solo con las horas de trabajo, sino con el tiempo antes que salgo de casa para ir al trabajo y con el tiempo después que me toma llegar el trabajo. Si yo sé que voy a necesitar cuando llego a casa sentarme un rato y descansar media horita, lo tengo que apuntar ahí. Si sé que voy a dedicarle otros 10 minutos a merendar, lo tengo que apuntar ahí. Si sé que un día voy a quedar con una amiga, lo tengo que apuntar ahí. Si sé que tengo que ir al médico, lo tengo que apuntar ahí. Si tengo que cuidar de mis hijos, si tengo que cuidar de mis mayores, si tengo que hacer la compra o pasar el polvo, lo tengo que apuntar ahí. ¿Por qué? Porque si no lo apuntamos, no estamos siendo realistas, estamos haciendo una versión de una vida ideal que no existe, que no es la nuestra, y por lo tanto a la hora de después encontrar huecos que dedicar a nuestro cambio profesional, nuestros quehaceres diarios se los van a comer. Entonces, yo te recomiendo que pongas tus obligaciones profesionales, tus obligaciones personales, que pongas tu autocuidado. Estas horas son para hacer ejercicio, estas horas son para quedar con amigos, estas horas son para dedicárselo a ocio más cultural, que pongas tus planes realistas, tus innegociables. Una vez que tengas eso plasmado ahí, tienes que ver qué tiempo te queda. Habrá gente que le quede 1 hora al día, habrá gente que le quede 2 horas a la semana. Para cada uno será una cosa diferente. Pero una vez que tengas identificados esos huecos, es cuando vas a poder hacer una estimación real. Y una vez que tengas identificados esos huecos, vas a ver si necesitas hacer más hueco y por lo tanto que alguna de las otras cosas que hayas puesto caiga en favor de tu reinvención profesional. Esto es importante y al final nos tenemos que dar cuenta que para vivir una vida coherente, nuestro calendario, nuestra agenda del día a día, tiene que cuadrar con nuestras prioridades. Si mi prioridad es mi desarrollo profesional en este momento de mi vida y le estoy dedicando 0 tiempo en comparación a poner orden en la casa, que es mi prioridad 5, en vez de la 1, estoy descompensada, no estoy viviendo de una manera coherente. Si para mí mi prioridad número 1 es mi hija y mi segunda prioridad es mi trabajo, si yo voy a mi calendario, tiene que estar reflejado ahí, tiene que verse que yo en número de horas o en tiempo de calidad le dedico a esas partes de mi vida un tiempo que es proporcional a en qué orden de prioridad están en mi lista. Cuando yo le dedico a un trabajo, a un proyecto, a una persona, un tiempo, por ejemplo, el número 2 en mis horas, y esa persona, ese proyecto, esa cosa está en el número 10 de mis prioridades, yo todos los días me voy a ir a la cama quemada, porque le estoy dedicando tiempo a algo que no es prioritario para mí. Y eso es una contradicción en mi vida. Al final tenemos que darnos cuenta que lo que pasa en nuestro día a día es una pequeña réplica de lo que va a suceder en nuestra vida. Nuestra vida no se compone de las cosas que hacemos una vez cada 6 meses. Nuestra vida se compone de lo que hacemos todos los días y cada día tiene que ser un fiel reflejo de lo que nosotros queremos que sea nuestra vida. Si no, algo no está funcionando bien. Por eso es muy importante que tú tengas esta panorámica de a qué le estás dedicando tus horas y si ves que normalmente todas las semanas le dedicas 10 horas a quedar con tus amigas y que ahora mismo para ti es importante tu cambio profesional, pues igual en vez de 10 tienes que quedar 3 y meterle otras 7 al empujón profesional que quieres hacer. Pongo ese ejemplo como podría poner cualquier otro o como te he puesto antes el de cuánto tiempo le dedicas a las tareas de la casa, ¿no? Por ejemplo, o a ver la tele, cuánto tiempo estás en Netflix o cuánto tiempo estás con el móvil. Ojo, el móvil, uno de los ladrones de tiempo más grandes que tenemos hoy en día. Entonces es importante que tengas una visión fiel y realista de en qué se va tu tiempo diariamente.
Una vez que hemos identificado cuáles son esas horas que podemos dedicarle a nuestra reinvención profesional, es impepinable que esas horas se conviertan en innegociables. Piensa que una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que si el día de mañana ese proyecto que tú tienes o ese cambio profesional o ese cambio de sector que tú quieres conseguir se convierta en una realidad, si quieres que llegue a ser tu trabajo, desde hoy tienes que considerarlo un trabajo. Y si a ti te llama alguien para tomar un café y tienes que ir a tu trabajo, le dices, lo siento, no, pero tengo que trabajar. Si tú reservas unas horas para poner en marcha tu proyecto o para hacer esa formación que te va a permitir hacer un cambio de profesión o un salto en tu sector o lo que sea, tú te hacen una llamada para tomar un café y dices que sí, en vez de decir lo siento, no, pero tengo que trabajar, eso que tú quieres conseguir no se va a llegar a materializar. Porque para que yo consiga que eso sea un trabajo, tengo que tratarlo como un trabajo desde ya. Y eso es innegociable. Entonces, esas horas pasan a tener la misma prioridad que si fueran horas de tu trabajo por cuenta ajena. No queda otra. Por lo tanto, yo te recomiendo que ese tiempo esté totalmente bloqueado. Que esté bloqueado en tu agenda, de tal manera que cuando alguien te pregunta, ¿puedes hacer esto este día? Tú abras tu agenda y ya aparezca ahí. Y tú digas, no, lo siento, pero de esta hora a esta hora no lo tengo libre. De esta hora a esta hora estoy trabajando. Y algo que ayuda mucho a esto, y en este punto tú tienes que decidir si quieres dar este paso o no, es hablar de ello con tu entorno. Si las personas que están a tu alrededor saben que tú tienes un nuevo proyecto profesional del que hablas con la misma seriedad que hablarías de cualquier trabajo, o de si estás haciendo la tesis o de si tienes un proyecto en tu empresa, hablas con la seriedad que eso tiene para ti. ¿Por qué? Porque a día de hoy conozco a mucha gente que me viene y me dice, es que mi entorno no se toma en serio mi emprendimiento, por ejemplo. Yo siempre les pregunto, ¿cómo hablas tú de tu emprendimiento? Porque la mayoría de las veces nuestro entorno toma en consideración nuestros proyectos, nuestros planes, lo que nosotros queremos hacer, nuestros emprendimientos, lo toma con la misma seriedad que nosotros lo proyectamos. Si yo no me atrevo y digo con boca pequeña aquello que estoy haciendo porque me da miedo que no salga bien, o me da miedo que me critiquen, o me da miedo que hablen cualquier cosa o que digan dónde va esta, entonces ¿cómo pretendo que los demás lo tomen en serio? Si yo misma lo estoy comunicando como que no es serio. No, es que estoy empezando este proyectito. No, lo siento, es que yo ahora me he propuesto que voy a crear un negocio y para ello tengo que meterle X horas y yo no puedo comprometerme a estos planes porque estas horas las tengo reservadas para mi trabajo. Chimpún. No proyectamos la misma seriedad y cuando alguien reciba una negativa va a entender que esa negativa a los planes que se han propuesto es porque yo tengo algo importante que atender. De la misma manera que si digo, no lo siento, es que tengo que ir a trabajar, o no lo siento, es que tengo que cuidar de mis hijos, o no lo siento, es que tengo que hacer X cosa. No todo el mundo se siente preparado para hablar de ello al principio, pero yo te recomiendo que te mentalices y lo transmitas hacia afuera con la seriedad y la importancia que tiene para ti hacia adentro. Y que no te hagas de menos frente a nadie y que no hagas menos tus planes profesionales frente a nadie, porque solo van a ocupar el lugar que realmente se merecen si tú se lo das, y tienes que empezar por creértelo tú, pero después por manifestarlo hacia afuera para que en tu horario, en tus planes, en la mente de los demás, eso empiece a ocupar el lugar que corresponde. Y por último, para ir a la chicha de cómo hago esto, cómo planifico mis tareas, voy a darte unos puntos claves que si sigues, sin duda, te va a ir bien. Vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es ver qué líneas de desarrollo tenemos que ir llevando a cabo en paralelo. Hay
muchas áreas que se tienen que tener en cuenta a la hora de enfrentar un cambio profesional y muchas de ellas podemos hacer primero y otras después, pero hay algunas que tienen que avanzar en paralelo. Si yo estoy pensando en hacer un cambio de empresa, en hacer un cambio de sector, quiero ocupar un nuevo puesto profesional, pues quizás tengo que avanzar en paralelo con una línea de investigación, con formación, con mejorar mi currículum, crear mi marca personal y empezar a hacer entrevistas, ¿no? Quizás empezar a hacer entrevistas es un poco más avanzado. Si quiero montar un emprendimiento, tengo que darme cuenta de que probablemente necesite primero sentar las bases de mi negocio, saber cuál va a ser la línea, cuál va a ser la monetización, qué voy a vender, cuáles van a ser mis servicios, quién es mi cliente, cuál es la construcción de mi marca personal, cuáles son los valores de mi marca, cuál es el tono de mi marca, la diferenciación estratégica de mi marca, cómo me voy a dar a conocer, qué marketing voy a hacer, cómo voy a estructurarlo todo, ¿no? Y esas líneas tienen que avanzar en paralelo, a la vez que tengo que empezar a prospectar y buscar clientes. Si yo empiezo con una y dejo atrás las demás, el negocio se va a atascar y no va a tener fluidez. Entonces, lo primero que tengo que hacer es elegir qué líneas tienen que avanzar en paralelo. En base a esas líneas, punto número 2, tengo que elegir los objetivos para este momento. Yo te recomiendo que no elijas más de 2 objetivos o 3 a lo sumo por trimestre o por cuatrimestre. Va a depender también del tamaño de esos objetivos. Una vez que yo tengo los objetivos, tengo que tener muy claro cuáles son los procesos y las tareas que tengo que llevar a cabo para llegar a cumplir esos objetivos, ya que serán esas tareas las que vayan a los huecos de mi agenda que he destinado para mi reinvención profesional, esos huecos de los que hablábamos anteriormente. Sé que esto parece muy complicado y que, como digo siempre, es más fácil decirlo que hacerlo. Si necesitas ayuda con esto, no dudes en contactarme, te dejo mi email por aquí. Otra cosa que tienes que tener en cuenta siempre es hacer una revisión de esa planificación a posteriori. A mí me gusta hacerlo de forma semanal, de tal manera que cuando acaba la semana, yo echo la vista atrás y pienso, vale, yo la semana la había planificado de esta manera. ¿Qué ha sucedido? ¿He cumplido mi planificación? ¿No la he cumplido? Esta tarea yo la destiné 2 horas y me ha llevado 1 hora y media. Sin embargo, esta otra la destiné 3 y me ha llevado 5. ¿Cómo he reajustado? ¿Qué de lo que tenía hecho esta semana no me ha dado tiempo a hacerlo? Tengo que pasar a la siguiente. E iré viendo cómo poco a poco mi estimación de los tiempos mejora, mi planificación cada vez es más productiva, cada vez es más exacta y al final, cuando algo lo repetimos con intención, acabamos masterizándolo. Entonces yo te recomiendo que todas las semanas guardes un hueco, ya sea al final de la semana, el viernes por la tarde o el domingo por la tarde o el lunes por la mañana, para revisar esa planificación de la semana anterior y en base a las observaciones que anotes puedas acabar de pulir la planificación de la semana que viene. Como sabes, llevo a cabo acompañamientos tanto individuales como grupales en reinvención profesional y también ayudo a aquellas personas que están emprendiendo con su marca personal a llevar a cabo una buena estrategia para sus negocios digitales. Así que si estás en un atolladero en el que necesitas ayuda, te invito a que me escribas a marina@marinadeluna.com y puedas contarme y hablemos acerca de cómo puedo ayudar. Mientras tanto, si quieres ayuda, te dejo abajo un par de recursos gratuitos que sé que te pueden ayudar. La primera de ellas es mi test de diagnóstico profesional. Rellenándolo en tan solo 2 minutos vas a recibir una respuesta totalmente personalizada en la que te cuento en qué etapa de tu carrera profesional estás y qué tienes que hacer para dar los siguientes pasos en función de los objetivos que tú tengas. Y por otro lado, también te dejo una masterclass que también es gratis, en la que te cuento cuáles son las claves para hacer de una manera sencilla tu reinvención profesional. Ambos enlaces te los dejo aquí debajo, pero te insisto, si quieres que hablemos y te cuente cómo puedo ayudarte, déjame por aquí un comentario o escríbeme un email que hablaremos de tu caso. Créeme que soy 100% sincera y te podré guiar en función de lo que vea que necesitas. Nos vemos la semana que viene para más contenido. También acepto peticiones para los vídeos que están por venir. Si crees que hay un tema del que te gustaría que hablase, déjamelo por aquí, que acepto cualquier tipo de sugerencia. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo, hasta luego, chao.